La pregunta que debemos responder en este momento es ¿de qué hablamos cuando hablamos de historiografía? Hagamos un ejercicio de síntesis a ver hasta dónde esto nos lleva. ¿Qué hemos hecho durante el año académico? Hemos elaborado una definición general del concepto historia, presentándola como una reflexión parcial sobre la memoria y el pasado convertida en un relato con la esperanza de que nos diga algo sobre el presente y el futuro. Hemos limitado la reflexión a la historiografía occidental, asunto sobre el cual tendremos que elaborar una breve reflexión. La reflexión tiene que ver con el asunto de qué dejamos fuera. Dejamos fuera toda la experiencia de reflexión histórica no occidental. La excepción ha sido la griega y la latina, que en el marco de nuestro análisis cultural se consideran fuentes imprescindibles para el desarrollo del ideal de Occidente. La experiencia precristiana también ha quedado fuera, excepto la judía, que es considerada como una fuente crucial para aquella y que también se considera una fuente de la tradición propiamente occidental. Es importante recordar que la civilización sumero-babilónica, la china, la egipcia, la islámica, la azteca tolteca, la maya quiché, entre otras muchas, también reflexionaron sobre el pasado y cultivaron las artes de la memoria. Los cursos de historiografía occidental, en este sentido, son miradas parciales y eurocéntricas de asuntos que exceden esos parámetros. ¿Cómo hemos analizado la experiencia de la historiografía? Básicamente como una experiencia en tres fases sucesivas que se continúan y que a veces se contradicen. Una fase premoderna, una fase moderna y una fase postmoderna. La fase premoderna incluye las explicaciones teístas y clericales de tradición judio-cristiana que hemos asociado con el concepto providencialismo. La definimos como un tipo de reflexión sobre la historia que depende mucho de la cultura cristiana, la exégesis bíblica y la teología. Bajo sus efectos, la explicación religiosa y la histórica se apoyaron en la misma esperanza de redención y salvación. En la fase premoderna se concebía que la historia estaba estructurada por una fuerza pensante que la excedía. Esa fuerza era Dios y su providencia o permisividad. Los historiadores aceptaban que tenía sentido la historia y que era comprensible de un modo verdadero mediante el recurso de la razón que identificaban con Dios y la fe que identificaban como el lazo idóneo para la relación del ser humano con aquella fuerza. El ser humano en aquel sistema era una criatura de Dios. La fase moderna incluía las explicaciones humanistas y seculares que, sin embargo, nunca renunciaron a la tradición judío-cristiana. La definimos como un tipo de reflexión histórica que dependía de las ciencias humanas, posteriormente de las ciencias sociales y las ciencias físicas para elaborar su interpretación. Concebía la historia como un proceso estructurado, pero reformulaba la esperanza de redención o salvación en la idea de la liberación y la libertad. La historia era concebida como una estructura que se mantenía unida por una fuerza no pensante que la excedía, pero en este caso se trataba de la naturaleza y sus leyes universales. Los historiadores aceptaban que tenía sentido y era comprensible de un modo verdadero mediante la razón y la ciencia. En este caso, el ser humano era un producto social e histórico, lo cual desembocaba en la postura historicista que discutimos en algún momento. La fase posmoderna incluye las explicaciones lingüísticas, retóricas y discursivas de la humanidad. La reflexión histórica depende de las disciplinas literarias y la crítica textual. Rechaza las estructuras fundamentales comunes a la historia premoderna y a la moderna y ve en la salvación y en la libertad
un discurso más. En principio, afirma que la historia no posee una estructura inherente y que la estructura que manifiesta es la que le adjudica el historiador. Conciben que la historia tiene sentido y es comprensible, pero ambos son asuntos que nosotros, los historiadores, establecemos siempre de manera tentativa. En este caso, el ser humano es el resultado cambiante de una praxis también cambiante y funciona como un texto y como un discurso más. Para cada fase, el historiador, los métodos, el objeto de estudio cambian como si se transitara del todo al fragmento. A la altura del 2017, los debates de la década de 1970 y de la década de 1990 se han atenuado. La convivencia de tradiciones modernas y posmodernas en la interpretación historiográfica es lo usual. El giro natural y el giro interior parecen marcar pautas nuevas para las próximas décadas, pero todavía ello resulta impredecible. La historia de la historiografía es un campo abierto siempre.